Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de empezar con la receta de hoy, quería agradeceros muchísimo por seguir mi canal y por todos los comentarios de ánimo que me mandáis. Así que os mando un abrazo enorme y os deseo todo lo mejor. Dicho esto, hoy quiero enseñaros cómo preparar slow. Es un plato de Marruecos que se prepara con harina tostada y mezclada con mantequilla líquida, sésamo, azúcar y almendras. Aunque las recetas varían mucho de una región a otra y de una familia a otra, siempre suele llevar estos ingredientes que se tuestan, se muelen y se hace una pasta o masa con ellos. Es un plato típico de Ramadán ya que ayuda a ayunar durante todo el día y como Ramadán está a la vuelta de la esquina y vosotros me habéis pedido en varias ocasiones que os enseñe a preparar este plato, pues vuestros deseos son órdenes para mí y hoy os traigo la receta. No me voy a enrollar más y vamos a ver los ingredientes necesarios y el modo de preparación. ¡Empezamos! Para esta receta vamos a necesitar 1 kilo de harina de trigo para todo uso. Yo en el bol solo tengo medio kilo porque yo ya he tostado medio kilo y ahora os voy a enseñar también a vosotros la diferencia entre la harina tostada y la harina sin tostar. Mirad, aquí tengo el otro medio kilo de harina tostada. Este es el color que necesitamos. Hay que tener cuidado de no tostar demasiado la harina para que no amargue. Vamos a emplear también 500 gramos de azúcar glass, 500 gramos de almendras. Yo tengo 250 gramos de almendras con piel y 250 gramos sin piel, pero se puede utilizar toda la almendra sin piel o con piel. No va a alterar el sabor final en absoluto. 500 gramos de sésamo tostado, yo lo compré tostado. Si vosotros lo compráis crudo, tenéis que tostarlo en un sartén a fuego muy bajo hasta dorarlo. Tenéis que tener cuidado si lo tostáis vosotros que no se queme, ya que luego tendrá un sabor amargo. 500 gramos de mantequilla, pero la mantequilla tenemos que clarificarla y una vez clarificada la pesamos de nuevo para ver cuánto nos queda. Dependiendo de una marca u otra, puede tener más o menos cantidad de suero, pero yo ya os adelanto que utilicé una marca que supuestamente es muy buena o por lo menos muy reconocida y os va a sorprender la cantidad de mantequilla clarificada que nos va a quedar. Este paso de clarificar la mantequilla tenemos que hacerlo porque así nuestro slow nos va a aguantar muchísimo tiempo. De lo contrario, se puede poner malo pasado unos días. 200 mililitros de aceite de girasol. Utilizamos el aceite de girasol junto con la mantequilla clarificada para que no se solidifique el slow, es decir, si utilizaríamos solo mantequilla una vez fría, el slow se pondría demasiado duro. 15 gramos de hinojo molido. Si no lo encontráis molido, podéis comprarlo en semillas y molerlo. Mirad, estas son las semillas de hinojo. Yo las he comprado tal cual y las he pasado por un molinillo. 15 gramos de anís molido. Lo mismo os digo, lo podéis comprar en semillas y pasar por un molinillo. Os voy a enseñar también las semillas de anís. Mirad, así son. 20 gramos de canela y 3 gramos de nuez moscada. Hay gente que también le añade goma arábica, pero yo no le voy a añadir, no lo veo necesario. Pero si vosotros queréis añadirla, podéis añadir 2 trozos de goma arábica. Pero no se añade tal cual. Tenéis que poner en un mortero 2 gomas arábicas y añadir una cucharada de azúcar glass y machacar bien la goma arábica. Una vez machacada bien, se añade con las demás especias. Y también hay gente que le añade sal. Yo no la voy a utilizar. Si vosotros queréis utilizarla, tenéis que añadir 2 gramos de sal y os aconsejo utilizar una sal muy fina. Primero, vamos a tostar la harina. La ponemos en una bandeja de horno. Ponemos el horno a 200 grados. Colocamos la bandeja a media altura y con el fuego arriba y abajo durante 1 hora aproximadamente. Hay que tener en cuenta que yo voy a tostar solo medio kilo de harina, ya que 1 kilo es demasiado para tostarlo de una vez. No os puedo decir exacto el tiempo, ya que influye mucho las veces que vamos a abrir el horno para remover la harina. Tenéis que tener cuidado con ella para que no se tose demasiado, ya que como os dije al principio, se tosa demasiado amarga. Una vez tostada la harina, tiene que tener este color. Mientras tostamos la harina, vamos a clarificar la mantequilla.
pero os recuerdo que no le podéis quitar ojo a la harina. Ponemos la mantequilla en un cazo y la vamos a poner en el fuego con el fuego mínimo en todo el momento. Cuando la mantequilla está fundida y empieza a hervir, tenemos que remover de vez en cuando. Hay que tener cuidado que puede salpicar. No vamos a recoger la espuma que se forma arriba, ya que al hervir la mantequilla se va a bajar al fondo del cazo ella sola. Tenemos la mantequilla clarificada cuando el aspecto de la mantequilla es como el aceite. Mirad, la mantequilla ya tiene el aspecto de aceite, apagamos el fuego y la dejamos reposar un minuto. Ahora ponemos una gasa sobre un colador y colamos la mantequilla. Os voy a decir también cuánta mantequilla nos quedará después de clarificarla. Acordaros que al principio teníamos 500 gramos. Y el resultado final son 380 gramos de mantequilla, es decir, 120 gramos de mantequilla menos. Mirad la cantidad de suero que tenía la mantequilla. Una vez que tenemos la mantequilla clarificada, la reservamos. Terminamos de tostar la harina. Como os dije, no podemos quitarle ojo y tenemos que abrir el horno de vez en cuando para mezclarla. Pasado una hora, la harina está lista. La sacamos del horno y la dejamos enfriar. Mirad el color de la harina. Podría decir que se asemeja a la arena de playa. Ahora la reservamos y vamos con el siguiente paso. En un sartén ponemos un poco de aceite de girasol para calentar y añadimos la almendra sin piel para freírla. Voy a guardar un poco de almendra sin piel para freírla con las almendras con piel. De esta forma sabremos cuando la almendra con piel estará frita. Nos preparamos un plato con papel absorbente y tenemos que tener el fuego medio bajo, de lo contrario la almendra se va a quemar. Una vez conseguido el color dorado de las almendras, las sacamos sobre el papel absorbente. Añadimos también las almendras con piel para freírlas y como os dije antes, le voy a poner unas cuantas almendras sin piel, de esta forma sabré cuando la almendra con piel está frita. Una vez frita la ponemos sobre el papel absorbente. Mirad, la almendra sin piel ya está frita, mirad el color, por lo tanto la almendra con piel también está frita, así que la vamos a sacar y la vamos a poner sobre el papel absorbente. Yo voy a freír un poco más de almendras sin piel, pero esto es opcional. Yo las voy a utilizar para la decoración. Los otros 500 gramos de almendras tenemos que utilizarlos para el slow. También quería comentaros que de estos ingredientes nos va a salir 3 kilos de slow y que por cada kilo de harina se le añade 500 gramos de almendras, 500 gramos de sésamo y 500 gramos de azúcar glass. Si queréis hacer menos cantidad, tenéis que reducir los ingredientes. Por ejemplo, de medio kilo de harina os saldría 1,5 kilos de slow. Mirad, aquí tengo la almendra frita para la decoración y aquí tengo la almendra frita, los 500 gramos, para el slow. Ya sé que me enrollo mucho, pero me gusta explicaros muy bien la receta para que no haya ninguna equivocación. Ahora vamos a moler el sésamo, pero yo no lo voy a moler todo, voy a guardar 120 gramos sin moler, esto es opcional. Yo lo voy a dejar sin moler porque me gusta ver las semillas de sésamo en el slow.
Una vez molido, lo añadimos en un bol grande. También se puede moler hasta conseguir una pasta, esto queda a vuestro gusto. Tenéis que tener en cuenta que cuanto más lo moléis, más vais a sacar el aceite de las semillas de sésamo. Por lo tanto, puede que el aceite y la mantequilla que le vamos a añadir al final varíe un poco. Molemos también las almendras con piel, pero si vosotros tenéis toda la almendra con piel o sin piel, moléis la mitad, es decir, 250 gramos. Una vez molida la almendra, la añadimos junto con el sésamo. Los otros 250 gramos de almendras los añadimos en una bolsa y con un rodillo hacemos presión. Necesitamos que la almendra esté picada, pero no demasiado. Este paso lo podéis hacer con una picadora. También quería deciros que este paso de picar la almendra es opcional, la podéis moler toda, pero no hay nada mejor que al comer el sloe encontrar el crujiente de las almendras. Una vez picada, la reservamos. Ahora, añadimos con el sésamo y las almendras molidas las especias y el azúcar y mezclamos muy bien. Tenemos que mezclar bien, porque al moler el sésamo y las almendras tiende a formar grumos y tenemos que deshacerlos. Cuando ya tenemos los ingredientes bien mezclados, añadimos la harina, pero la harina tenemos que tamizarla ya que al tostarla tiende a formar grumos y si no tamizamos la harina nos vamos a encontrar estos grumos de harina en el sloe y no va a ser agradable. Una vez tamizada toda la harina, mezclamos de nuevo todos los ingredientes. Añadimos las semillas de sésamo que hemos guardado antes sin moler y añadimos un poco de mantequilla y un poco de aceite. Añadimos el aceite y la mantequilla poco a poco porque dependiendo del tipo de harina que utilicéis, dependiendo de cuánto habéis molido el sésamo y las almendras, puede aceptar más o menos cantidad de grasa. Mezclamos bien y si vemos que necesita más grasa, le añadimos más mantequilla y aceite de girasol. Yo utilicé en total 380 gramos de mantequilla clarificada y 200 mililitros de aceite de girasol. También quería comentaros que antes de añadirle más grasa, primero tenéis que incorporar bien la que ya habéis añadido. También tenéis que tener en cuenta que cuanto más lo mezcléis, mejor se incorpora la grasa. Sabemos que el sloe ya no necesita grasa cuando al apretarlo con la mano se queda en forma de bola. Por último, le añadimos la almendra picada y la incorporamos bien con todos los ingredientes. Mirar cómo se queda al apretarlo con la mano. Ahora solo queda ponerlo en un plato y decorarlo al gusto. Para que el sloe se quede uniforme en el plato, tenéis que hacer presión con la mano tal como veis en el vídeo.
Quería comentaros que a este plato también se le conoce bajo el nombre de sfof. Llegados al final de esta receta también, espero que os guste y que la preparéis. Es un plato delicioso y con un té moruno o un vaso de leche vais a querer repetir. Espero que no os asustéis por el tiempo del vídeo, es mucho más fácil y rápido de lo que parece, pero como ya sabéis, a mí me gusta explicar mis recetas al detalle para que os salgan las recetas para chupar los dedos. Por último, me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal si todavía no lo habéis hecho y también me podéis seguir en Instagram, donde me encontráis bajo el nombre Paraíso de Sabores. Dejadme un comentario también para saber si os gusta este tipo de recetas y de qué parte del mundo me veis. Muchísimas gracias por estar allí, Dios os bendiga y hasta pronto. Adiós.